Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Hoy hablamos de drogas, con 3 invitados supreme. 3 psicólogos que nos van a dar luz en este tema que despierta tanto interés y a la vez sigue siendo tan enigmático y desconocido para todos. Les he pedido que se presenten ellos mismos, les tengo aquí a mi izquierda y en primer lugar tengo a Emilio. Bienvenido. Muchas gracias, Marta. Pues cuéntanos, Emilio. Mi nombre es Emilio Ambrosio Flores, soy catedrático de Psicobiología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y desde hace más de 30 años estoy trabajando en el campo de las adicciones, siempre desde la perspectiva de la investigación básica, con animales, con ratitas de laboratorio. Gracias a ellas estamos aprendiendo muchísimo de los efectos que hacen las drogas en el cerebro, con el fin de poder ayudar a las personas que quieran dejar esta lacra. Pues muchas gracias, Emilio. Gracias a ti, Marta. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Marta. A tu izquierda tenemos a Alicia. Bienvenida. Gracias, Marta. Cuéntanos, Alicia. Bueno, pues yo soy psicóloga, llevo 35 años trabajando en adicciones en distintos centros de tratamiento, primero como psicóloga haciendo intervención psicológica y ya desde hace 25 años formo parte de la Dirección de Ática Servicios de Salud, que es una entidad de gestión de centros y gestionamos un centro de tratamiento de la Comunidad de Madrid en la zona sur de Madrid. He hecho también cosas en prevención y bueno, ya irá saliendo luego un poco lo que sabemos y lo que hacemos todos. Pues muchas gracias, Alicia, bienvenida. Gracias. Y en último lugar, cerrando la mesa, pues tenemos a Nieves. Bienvenida, Nieves. Gracias, Marta. Cuéntanos. Pues igual, trabajando en adicciones desde hace 26 años. Primero en centros de atención a adicciones, a drogodependientes, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Durante un tiempo también estuve en lo que antes se llamaba la Agencia Antidroga, que actualmente es la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones. Y actualmente, desde hace 10 años, estoy trabajando en Proyecto Hombre Madrid como psicóloga, como directora técnica, a cargo del Centro de Atención Ambulatoria de Adultos y gestionando los recursos que tenemos contratados con la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues muy contenta de estar aquí. Pues igualmente. Muchas gracias a ti, Nieves, a Alicia y a Emilio por esta mesa tan profesional. Y bueno, pues si os parece, nos ponemos manos a la obra, nos remangamos y empezamos a hablar de lo que sabéis, ¿no? De acuerdo. Claro que sí. Pues yo, si os parece, os lanzo la primera pregunta, puesto que vamos a hablar de drogas, de adicción a las drogas. Creo que tenemos que empezar por el principio, que es hablar de la adicción, ¿no? Y me pregunto, ¿a qué se puede ser adicto? Creo que ya se está vulgarizando y popularizando, entre comillas, que casi cualquier cosa puede provocar una adicción, ¿no? Hemos tenido en alguno de los cursos de la UNED, que yo doy clases en una asignatura, personas que decían, pues yo conozco una persona que es adicta al azúcar y yo una que es adicta a no sé qué. Decía, sí, adicta a la chistorra. Y al chorizo, decir, y te voy a decir, al chorizo. chorizo. O sea, quiero decir que es un término que se ha vulgarizado tanto que ya sí. la adicción parece que es a cualquier cosa que uno haga repetidamente. De manera más seria y en concreto en las sustancias, somos profesionales y creo que tenemos que tener claro, hay instrumentos diagnósticos de consenso y esos instrumentos definen de forma muy clara cuáles son los criterios diagnósticos que una vez que se alcanzan se puede decir que hay una adicción. Y quizá ese sea el referente, no lo que comúnmente podemos decir adicto a esto, adicto a lo otro, sino cuando se cumplen esos criterios diagnósticos es cuando ya se puede dictaminar que existe una adicción. Antes de cumplir esos criterios, aunque ahora los instrumentos actuales han eliminado esas conceptualizaciones, yo creo que el anterior DSM-4 era más preciso para entender que hay una evolución, hay un proceso. Se empieza haciendo un uso, de ese uso se puede pasar a un abuso, de ese abuso es donde acaba recalándose en una adicción. No todo el que empieza acaba en la adicción, pero todo el que empieza, ese es uno de los preceptos de nuestro tema, sí va sumando posibilidades de acabar siendo un adicto.
Qué importante esto que comentas, ¿no? El fenómeno de ir poco a poco Claro, escalando, es un proceso. ascendiendo. La palabra proceso es clave en este tema. Claro, es que al hilo de lo que decía Alicia, ¿no? Que no por hacer algo repetidamente, por placer, quiere decir que tengas una adicción. Al final, la adicción es algo más serio, es algo que tiene más que ver con la salud, es una incontrolabilidad, es una falta de voluntad, es hacer algo aunque sepa que lo que estoy haciendo me está acarreando problemas, me está haciendo daño a mí y a otras personas. Yo es que tengo adicción a los libros. No. ¿Se puede ser adicto a los libros? Pues no, yo no me he encontrado a nadie, ¿eh? Oye, a lo mejor puede pasar, sí, pero yo no me he encontrado a nadie. Sí. Pero es eso, la sustancia tiene una gran, o sea, las drogas tienen una gran capacidad adictiva, ¿no? Pues yo quería comentar, Marta, que lo que acaba de decir Alicia, que me parece muy importante, que es un proceso. Resulta que se observa que muchos inician ese proceso, o sea, empiezan pues, siendo adolescentes, exponiéndose a las drogas. La adolescencia, ¿verdad? Sí, es una época... es la época donde se inicia todo. Un porcentaje de ellos empieza a hacer ya un uso más regular, empleo el término uso, ¿verdad? Más regular de las sustancias. Otro porcentaje de ellos se hacen ya un abuso, que quiere decir que consumen mucha cantidad de droga y de forma prolongada. Y curiosamente, en esas personas que va cambiando su cerebro, no en todos los casos se cruza una línea roja. O sea, es como si hubiera una línea roja que algunos cerebros cruzan y otros no. Entonces, desde el momento en que se cruza esa línea roja en esas personas, ya no hay vuelta atrás. Me refiero que la persona ya pierde la capacidad de control sobre la sustancia y se convierte en adicto. Una persona que abusa mucho, en un momento determinado puede decir, lo dejo y lo dejo, por algunas razones, por lo que sea, pues lo mismo por la presión familiar, ¿no? Y hay personas que no son capaces de dejarlo. Estamos cansados de verlo, sobre todo en personas que son fumadoras, ¿no? Entonces es muy importante lo que estamos comentando en el sentido de que en ese proceso algunos sufren un cambio en su cerebro que es irreversible. Y cuando esa persona incluso se ponga en tratamiento y deje de consumir, el cerebro poco a poco se va adaptando otra vez a como era antes, pero nunca es ya igual al 100%. Solemos decir, ¿verdad?, que fulanito sí está mucho mejor, pero está tocado. Como se suele decir, le falta un hervor, ¿no? Se suele, pues eso, notas que esa persona, pues eso, ha despegado, que no es como antes, despegó en su momento. No es como antes, ¿sabes? No. Entonces es debido a eso, a, por así decirlo, el cambio cerebral tan enorme que ha producido y que técnicamente lo llamamos que se ha sensibilizado. Se ha sensibilizado. El cerebro está sensibilizado. De manera que si pasado el tiempo, supongamos que es pues fulanito de tal, que tiene ya 50 años o 60, ya casado a su primera hija y es feliz, y nunca, digamos, ha dejado, ya no ha vuelto a consumir tabaco, pero ese día está contentísimo y por su hija, y échate un pitillo, fulanito. Y se echa el pitillo y al cabo de 15 días está fumando igual que cuando dejó de fumar, que hacía ya 50 años. Y es porque el cerebro queda sensibilizado y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de eso que vemos en las películas, que hay una casa abandonada y se ven las sábanas que están tapando los muebles, etc. Bueno, pues es como si la nicotina, al entrar de nuevo después de 50 años en ese organismo, quitara esas sábanas de encima de los muebles y rápidamente vuelve otra vez la maquinaria que producía la sensación digamos, de dependencia de la nicotina, empieza otra vez a funcionar. Tucu, 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 y la persona vuelve a recaer y a consumir otra vez la nicotina. Por eso es muy importante lo que ha comentado aquí Alicia, de que es un proceso, y yo quiero resaltar que ese proceso implica que se cruzan líneas rojas que en muchos casos son ya irreversibles. Y hablas de la nicotina, pero podríamos hablar de cualquier otra adicción con sustancia, ¿no? Sí. Que quede claro también esto, ¿no? He puesto la nicotina pues porque, bueno, pues... Porque estamos empezando, ¿no? Es una droga legal, eso es. Sí. Sería como que deja huella. Así es. Una huella que ya no desaparece y vuelve otra vez a... Esa huella se aminora, ¿no? Empieza casi a desaparecer, pero nunca es igual, al 100% ya nunca es igual. Sí, además lo vemos, sabemos que... Sí. A toda esa base
neurobiológica y cerebral, yo creo que también hay que añadir el tema de los factores de riesgo y de vulnerabilidad, porque eso no es igual en todas las personas. Explícanos qué es esto, Alicia. A ver, los factores de riesgo son aquellos que forman parte, hay varias esferas de clasificación donde están los factores de riesgo. Unos los podríamos considerar de riesgo para empezar y continuar el consumo cuando se empieza en la edad adolescente, y luego los de vulnerabilidad afectan a cuestiones algo más profundas. Es decir, hay factores de riesgo y de vulnerabilidad de tipo biológico, incluso genético. Hay algunos avances de estudios, son los menos seguros, porque eso es muy difícil de decir, este es el gen que hace que tú, si tu padre fue alcohólico, también lo fueras, pero sí hay estudios de correlación que hacen que se vea que hay alguna relación. Hay otros que pertenecen al ámbito de la personalidad y conductuales, o sea, las personalidades impulsivas, las personalidades y todo esto, no personalidades, sino incluso las condiciones, porque esto hay que verlo también en los adolescentes en esas etapas de inicio, ¿no? La impaciencia, el no saber esperar el refuerzo, la gratificación. Lo que llamamos nosotros la demora del refuerzo. La demora ¿no? del refuerzo. La búsqueda de sensaciones. Hay personalidades que buscan sensaciones porque necesitan tener, pues eso, una actividad y una vida como llena de sensaciones. Esos son también condiciones que están ahí. Entonces, unido a esto que dice de esas transformaciones cerebrales que quedan y quedan ahí. Si consumes, si además metemos en la coctelera todos estos factores de riesgo y de vulnerabilidad, yo siempre pongo el ejemplo más gráfico, estamos jugando un poco a la ruleta rusa, porque uno no sabe cuántas de esas condiciones de vulnerabilidad y de riesgo tiene en juego que puede en un momento determinado, ya entrando en contacto con consumo, disparar o hacer más rápido o menos irreversible ese proceso de llegar hasta la adicción, ¿no? Oye, y si yo os preguntara ¿cómo se hace uno adicto? Quiero decir, ¿cómo entendemos la adicción a sustancias? ¿Qué fenómenos o qué variables apuntabas tú, ¿no? Empezabas a apuntar por ahí, Alicia, pero ¿cómo vosotros entendéis este fenómeno de la adicción? No sé si es igual que en otras disciplinas que también trabajan en adicciones o no. No sé si queréis que nos pongamos con esto. Venga, Nieves. Bueno, al final, esa es una pregunta que a mí me hacen mucho, no solamente pacientes y familiares, sino también gente interesada, ¿no? Claro. ¿Pero por qué se ha vuelto adicto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasa? Y no hay una respuesta. Es que es esa combinación. Un factor por sí mismo no desencadena una adicción, ni 1 más 1, ni el 1 más el 3. Uno puede desencadenar un progreso a la adicción, o 2 o 3 o los que sean, pero mira, yo recuerdo hace años un paciente que me enseñó muchísimo y me decía, ¿cómo puede ser, Nieves, que yo con mi padre, cómo acabó, con mi madre, cómo acabó, y yo también? Sin embargo, luego hay otras personas que no, que lo han visto como un ejemplo y no es así. Bueno, pues que es que cada uno tiene su vulnerabilidad, tiene sus factores de riesgo o le protegen, ¿no? Pero luego, además, estamos hablando hasta ahora solo del plano individual, pero está el plano contextual, social, cultural, de las modas de consumo. Y cuando volvemos otra vez a los inicios en una chavala adolescente, la parte social y del círculo social más próximo tiene muchísimo peso. Es decir, todos sabemos que es la etapa de despegue del vínculo con los padres, de seguir un poco las normas de los padres, y ese acto de ruptura, que es saludable, romper con el círculo familiar y paterno, hace que estés en otro lugar. Y el otro lugar, el que adquiere peso en ese momento, es tu grupo de amigos y tu círculo de amigos. Está también más que estudiado que lo que se produzca en ese círculo de amigos en relación al consumo de sustancias te va a marcar o te va a arrastrar de alguna manera a ello, porque estás buscando la aceptación, la integración en ese grupo, y muchas veces pesa más que el que en tu casa te hayan estado diciendo ten cuidado, no tomes esto, no tomes lo otro. Sobre todo personalidades que no son muy fuertes y que, bueno, pues necesitan arroparse en el grupo y demás, pero muchas de las veces es un factor fundamental en la adolescencia.
Entonces, por lo que estoy entendiendo, si no me equivoco, Emilio apuntaba más a la parte más orgánica, quizá, ¿no? O más, podríamos llamarlo así, biológica. O sea, que hay una parte de este fenómeno que tiene un peso en la biología, en cómo afecta, ¿no? A nivel de, bueno, de neurotransmisores, cosas Sí. que Emilio puede explicar ahora mejor. Nieves creo que hablaba muy bien de esa parte más que tiene que ver con la propia psicología de la persona, ¿no? Ujú. Entonces, un poco, bueno, pues lo que has vivido a lo largo de tu vida, lo que has aprendido, cómo interpretas en muchos momentos, ¿no? Que forman parte de los pensamientos, los comportamientos, que forman parte del individuo, ¿no? Y Alicia, si no me equivoco, hablaba más de la parte de la influencia del ambiente. O sea que, si no me estoy equivocando, estamos hablando de que es un fenómeno que, como tú muy bien decías, no es unicausal, que toca como muchas patas y que todas están enrevesadas, ¿no? Y lo quiero señalar aquí porque creo que es interesante entenderlo desde esta perspectiva y entender que la disciplina que se encarga de un trabajo integral, podríamos hablar que la psicología es quizá quien entiende este fenómeno así, quien recoge esta manera de trabajar y de intervenir con este tipo de personas, ¿no? Yo no sé si estáis... Bueno, entiendo que sí, como psicólogos estáis de acuerdo conmigo, pero... Claro. Pero... Yo quiero resaltar que, sobre todo, la adicción es una conducta aprendida. O sea, hay muchos factores que estamos comentando, ¿no? Personales, factores familiares, factores de la sociedad, como están destacando aquí Alicia y Nieves, y hacen que efectivamente pues, que una persona aprenda a hacer esa conducta. Voy a poner un ejemplito. Salen unos chicos adolescentes del colegio y se van a un parque. Y allí, bueno, pues empiezan a hacer botellón, ¿verdad? Y bueno, de repente uno pues saca un cigarro porro y bueno, pues se lo da a otro. Y debido a todos estos factores que están comentando tanto Nieves como Alicia, pues incluso digamos esos factores de más vulnerabilidad, de una personalidad entre comillas más débil, pues prueba, ¿verdad? Y entonces, claro, al principio el cannabis pues le produce tos, incluso distintos malestares, mareo, pero siempre hay alguien... a lo mejor, ¿no? Taquicardia, y siempre hay alguien que le dice, no, aguanta, que ya verás, cuando se te pasen esos efectos, ya verás lo bien que te sientes. Y bueno, pues esa persona va aprendiendo que el compañero tiene razón, ¿no? Y como, bueno, pues las sustancias producen sensaciones agradables, al final se asocia a ese contexto familiar, social, incluso si queréis, pues hasta el contexto puramente físico en el que se está, se asocia a ese contexto con la sensación agradable, y eso sabemos que en psicología se llama que es precisamente un proceso de reforzamiento. Y el reforzamiento se caracteriza porque aumenta la probabilidad de repetir esa conducta. De manera que con la repetición de esa conducta, pues poquito a poco, pues esa persona va consumiendo esa sustancia. Hay áreas del cerebro que mantienen esa sensación reforzante. Una de ellas es el cuerpo estriado, y en la parte más, por así decirlo, ventral, más basal, hay un núcleo que se llama accumbens. Curiosamente, en las primeras etapas se genera esa asociación entre esa conducta y la sensación placentera, y cuando se consolida, como si dijéramos, vamos a imaginar como una especie digamos, de un balón de béisbol, por así decirlo. En la parte más baja donde se genera la sensación reforzante, pero luego poco a poco esa conducta repetitiva sube a la parte de arriba del balón de béisbol y se convierte en un hábito. Es asombroso, pero en el cuerpo estriado la parte primera, la parte más de abajo, tiene que ver con la asociación de la sensación agradable con la conducta de consumir el cannabis o cualquier otra droga, y luego sube arriba, y en esa zona de arriba, que es una zona de control motor, se convierte en un hábito, y al final la persona consume sin darse cuenta. Lo ha transformado en un hábito y no se da cuenta, y por eso es tan difícil muchísimas veces de hacer que la persona se mantenga abstinente, o sea, recae con facilidad, porque es como un hábito. Igual que si estamos aquí hablando y tenemos el hábito de tomarnos un té, como me estoy tomando yo, y bebo de vez en cuando y no me doy ni cuenta de que bebo. O sea, que eso es importante. Pero no quiero hablar más, pero luego yo quisiera contaros un experimento, si no quiero comerme el micrófono, sino que... Pero bueno, o sea, ¿cómo se hace adicto? Pues así, con la presión de grupo, como están contando mis compañeras, cada uno con sus circunstancias sociales, familiares y de contexto, y porque hay una asociación entre una sensación placentera y
digamos, un elemento, el elemento que en este caso es la droga. Y con el tiempo esas repeticiones se convierten en una conducta que es un hábito, y cuando es un hábito sacamos el pitiro, no nos damos ni cuenta, y nos hemos fumado 10 al día. No nos damos ni cuenta. Y entonces, por eso se automatiza esa conducta, y como es una conducta automatizada, pues se repite muchas veces sin razón de ser. Y como decía Nieves, ¿y por qué yo he hecho esto? Pues porque has automatizado esa conducta también. A mí me parece clave esa palabra también, el hábito, cuando ya se estructura, es cuando ya da pie a que la adicción vaya sola. Y de hecho los tratamientos consisten en desmontar todo lo que está alrededor del hábito creado. Pero eso, el que ya sea, como dice Emilio, automatizado, se va haciendo poco a poco, es como la mancha de aceite, extensivo a toda la vida de la persona, y ya cuando uno toma conciencia de que tiene un problema serio y necesita ayuda, es cuando se da cuenta de que todo su día gira alrededor del consumo, de comprar, de ir a por más, consumir. De engañar para sacar dinero. Efectivamente, conseguir dinero, engañar y otras conductas a veces delictivas, pero básicamente es como que ya su vida está llena y está plena, montada con ese hábito funcionando. Y fijaos, si me permitís, por preguntaros, porque me llama mucho la atención, Emilio lo comentaba al principio, ¿no? Al principio es un aprendizaje y aprendes por refuerzo, ¿no? Porque lo haces y te gusta. Y así es como empieza cualquier adicción, ¿no? Lo llevas a cabo y vale, empieza a gustarte, te resulta reforzante. Luego se mantiene porque hay un hábito adquirido en el que no te das cuenta. Pero también pasa en sustancias que a veces también se consume, no solamente por buscar placer, sino por quitarme, por evitar el displacer, claro, si lo podemos así, llamar de esta manera. Claro. O sea, es que todo está como... Y además tiene como diferentes fases, ¿no? Claro. Es que al final tú no te vuelves adicto a algo si en un primer momento no te ha creado una gratificación. Esa gratificación, cuando tú tienes una adicción, te crea malestar en no tenerla, pero el tenerla también te crea malestar, ¿vale? Yo no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer y eso me hace sentir mal. Pero a la vez, si no lo hago, también me siento mal, ¿no? Y cojas como cojas el cuchillo, te vas a cortar. Totalmente. Y a veces me siento mal por hacerlo, pero como no quiero sentirme mal, pues lo hago. Y la culpa. Porque entonces me quito ese sentimiento, todo, ¿no? Sí. Es que es complicado, Incluso, es que es el círculo... Todas las manifestaciones de abstinencia que aparecen cuando realmente ya hay una adicción, el consumo se convierte ya en la manera de evitar esos síntomas desagradables. O sea, ya no solo se basa en el carácter reforzante, agradable del consumirlo y la sensación que se experimenta con cada sustancia, sino consumo para quitarme ese malestar. Por consumir. Claro. Claro, incluso cuando he dado lugar a otros problemas mentales, ¿no? Es decir, yo he abierto la caja, empezando a consumir y siendo adicto, he abierto la caja a padecer otro tipo de patologías mentales. Y la manera que tengo de apaciguarlo también puede ser mediante el consumo, ¿no? Qué barbaridad, Nieves. Sí. Es ese efecto que sí que le pasa a mucha gente, ¿no? Está muy estudiado también en personas que tienen TDAH, ¿vale? El efecto paradójico que conlleva el consumo de estimulantes, ¿no? De cocaína, de Coca-Cola, perdón por la publi, pero es ese efecto, ¿no? Para apaciguar, para controlar esos impulsos, el meterle un estimulante mayor. ¿Cómo se explica ese proceso a nivel cerebral, Emilio? Pues es porque hay una... Ale, para ti. Es que está efecto rodeado. El efecto rebote. Te vamos haciendo... Hay dos neurotransmisores, la noradrenalina y la dopamina, como que, por decirlo así con palabras llanas, ¿no? Como que cuando entra la información en la persona, hay una descoordinación entre el ruido, entre comillas, ¿no? El ruido. Como estoy hablando de sonido, ¿verdad? Venga. Imaginamos que tiene este micrófono que tiene ruido. El ruido que genera la noradrenalina y que no es compensado por el de la dopamina. Y entonces, al dar otro estimulante, es como si consiguieran ecualizar ese ruido. Aquí el compañero pues sabe a lo que me refiero. O sea, cuando en una radio a lo mejor estamos, oye, que la canción que la oímos bien, pero tiene mucho ruido, lo movemos un poquitín, y había antes, en las radios había un ecualizador. Bueno, pues es como si el dar, en este caso, otra sustancia estimulante,
genera que se produzca el ecualizador y que se oiga bien. Y es efectiva. La verdad que el tratamiento que hay con esta sustancia metilfenidato es efectiva para muchas personas. Sí. Hay muchos estudios con metilfenidato que, bueno, ya os contaré, porque si no... Cuéntanos uno. Monopolizo el... No, dale, Emilio. Bueno, pues mirad, ahí, como estamos hablando de por qué una persona puede hacerse adicta, pues yo quiero también comentar algo que ha dicho Alicia, que puede haber una susceptibilidad biológica. Entonces hice un experimento en Estados Unidos con el metilfenidato. El metilfenidato es el principio activo de los medicamentos que tienen las personas que tienen trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Y por ser un medicamento está legalizado. Claro, no se puede trabajar con sustancias que no están legalizadas, ¿no? Entonces hice un experimento a gran escala y a las personas se le daba metilfenidato y se le hacía un escáner al mismo tiempo. Y el metilfenidato en unas personas generaba sensaciones agradables y en otras no. Y cuando se examinaba el escáner, en una parte del cerebro, que ya lo he dicho, se llama cuerpo estriado, ahí hay unas proteínas que se llaman proteínas receptores D2 de la dopamina, que curiosamente en las personas que tenían altos niveles de esos receptores de dopamina no sentían sensaciones agradables cuando tomaban metilfenidato. Pero aquellos que tenían bajo nivel de receptores D2 de la dopamina sentían sensaciones agradables. Y eso quiere decir que de manera congénita podemos tener una organización estructural en nuestras neuronas del tipo dopaminérgico con más o menos receptores D2. Y nosotros no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos. Por eso, como han dicho mis compañeras, pues lógicamente no sabemos qué va a pasar cuando empezamos a consumir drogas. Entonces es posible que haya personas que cuando empiecen a consumirlas tengan esas sensaciones reforzantes, agradables que hemos dicho, generen esa asociación y después se convierte en un hábito esa repetición de conductas y ellas no lo saben. No saben que tenían esa susceptibilidad biológica. No quiero decir que sean genéticamente predeterminados, pero el hecho es que porque se da un contexto, porque existe una sustancia, porque hay condiciones en el hogar que muchas veces, lamentablemente, hay que decirlo, los padres tienen negligencias, ¿no?, de no atender adecuadamente a sus hijos. El hecho es que por circunstancias distintas, fortuitamente, empiezan a consumir esas personas y en unas de ellas dicen, oye, pues esto está fenomenal, o sea, yo voy a repetir. Y otras dicen que no. Y puede que esté en la base, como digo, esa distinta susceptibilidad biológica que estoy hablando de estudios hechos en humanos y que se observa perfectamente en los escáneres que hoy día se pueden utilizar en investigación. Total, que si a eso le añadimos la parte, como decía, esa la vulnerabilidad más biológica, ¿no? Le añadimos esa pata de grupo de amigos, periodo evolutivo, ¿no?, vital, la personalidad, la búsqueda de sensaciones, patrones más impulsivos o no, el contexto... Bomba. Aquí lo tenemos. Metemos otro elemento. Dale. Quizá un elemento también clave para decir sigo o no sigo, regulo, lo dejo porque veo que me hace daño, es lo que conocemos todos los psicólogos del concepto del autocontrol. ¿Por qué el riesgo está? Que es como se produce empezar a consumir sustancias cuando eres adolescente, porque el constructo autocontrol aún no está completamente adquirido. Hay chavales que por educación o porque la maduración sea un poco mayor sí tienen ya rudimentos y pueden ejercitar ese autocontrol, darse cuenta del riesgo, parar o inhibirse en esos contextos grupales, y hay otros que no lo tienen casi ni desarrollado ni empezado a desarrollar, y es también un poco la mezcla explosiva, o sea, la falta de capacidad de autocontrol sobre mi propio comportamiento, porque además eso implica anticipar lo que va a pasar si sigo haciendo esto o no, puede también ser otro elemento que es natural que se dé en esa etapa de la adolescencia. Por eso la prevención, y meto también ya el tema, es fundamental. En ese autocontrol hay otra cosa también como factor de riesgo asociado a la gente que consume más o menos, que prueba y para, o los que no pueden parar, es el tema pues de la impulsividad. Cada vez hay más estudios del tema de la impulsividad asociado a muchas cosas, pero en concreto al fenómeno de consumo de sustancias y de drogas, muchísimo. Y además se van desplegando ramas que a mí me parecen interesantísimas. Es que la impulsividad no es, tengo rasgo impulsivo, no lo tengo. Es que la impulsividad se está ya descomponiendo en una serie de factores o de formas de actuar de la persona más impulsiva. Hay personas impulsivas
que son impulsivas de entrada, o sea, tienen una tendencia, tienen una personalidad de yo actúo a la primera, me meto en un charco, no importa, yo no pienso lo que voy a hacer. Entonces, esas quizá tendrían algo más de riesgo. Y hay personas que la dificultad que les entraña la impulsividad es que puedan o no puedan parar cuando ya han empezado a emitir esa conducta. Porque si yo, aunque empiece a emitir la conducta, soy capaz de parar, más o menos puedo controlar. Hay personas que una vez que empiezan ya no pueden parar. Y ese es el déficit que implica la impulsividad más importante para seguir o no seguir consumiendo sustancias, ¿no? Bueno, quería comentar respecto a lo que hemos dicho anteriormente de la presión de grupo, que es que eso se puede simular en animales, ¿eh? ¿Ah, sí? De verdad que sí. Se han hecho estudios con monos. Los monos y nosotros, los humanos, somos especies distintas, pero compartimos muchos genes, casi el 100%, ¿no? A pesar de que hay alguno que nos quiera hacer sospechar de estos datos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y la prueba es que hay veces que por la calle vemos a monos guapos. Bueno, pues... Y algunos que van del mono, ¿cómo es? Algunos que vienen del mono y otros van al mono, ¿no? Eso es, sí. Pues bueno, pues hablando de esos receptores D2 del neurotransmisor dopamina, como se pueden medir en el cuerpo estriado, se hizo un estudio siguiente, que yo creo que es interesante, ¿no? Tú puedes tener en el laboratorio a los monos agrupados, o sea que están juntos, 5 monos juntos, y los puedes tener separados en jaulas, ¿no? Entonces, cuando están los 5 monos juntos, siempre establecen relaciones de dominancia. Hay uno que dice, aquí el jefe soy yo. Y ahí no hay democracia, aquí el jefe soy yo. Y entonces se observa, cuando le haces escáneres a esos animales, que cuando está en grupo y es el jefe, le aumentan los receptores del subtipo D2 de la dopamina en el cuerpo estriado. Pero luego a esos 5 monos los separas, los pones en jaulas separadas y le vuelves a hacer un escáner. Y entonces compruebas que cuando estaban agrupados había monos subordinados y había uno que es el jefe, ¿verdad? Bueno, cuando le haces el escáner, cuando están separados y cuando estaban agrupados, resulta que en los monos subordinados el número de receptores D2 de la dopamina en el cuerpo estriado están bajos, ya sea cuando están en grupos o cuando están en jaulas individuales. Pero el mono dominante, cuando está individual, baja sus receptores. Esto es muy importante. Quiere decirse que puede que ocurra en los humanos. Cuando estamos en grupo, pues resulta que precisamente nos aumentan los receptores D2 de dopamina, que hemos dicho anteriormente en los estudios con humanos, que cuando los tienes aumentados no tienes sensaciones agradables ante las drogas. Quiere decirse que estás más protegido. Entonces, ese es un dato importante que nos está indicando que incluso a nivel social se producen cambios en el cerebro que hacen que podamos ser más o menos susceptibles a los efectos de las drogas. De manera que en el parque, aquel que siempre hay un jefecillo, alguien que convence, oye tú, tómate ahí el porro y aguanta y ya verás cómo luego se te pasa y lo bien. Ese encima, el tipo que está induciendo al otro a que aprenda esa conducta, encima él está más protegido biológicamente. Por ejemplo, aquí, Marta, yo creo que tú eres la que tiene los receptores D2 más altos que nosotros, porque eres la jefa. Sí. Bueno, eso me gustaría a mí pensar, pero con gente como vosotros no, es imposible. Ese concepto es la presión de grupo. Claro. Hay que trabajarlo con los chavales. Claro. La presión de grupo y explicarle estas cosas, decirle, pero bueno, oye, que es que mi amigo no sé qué. Bueno, pues tu amigo te está presionando y encima lo mismo está más protegido que tú, ¿sabes? Qué interesante esto. Creo que son cosas sí, importantes que hay que tener en cuenta. Sin duda, sin duda. Y al hilo de esto, ¿no? Os preguntaba por, con toda esta información que sabemos y dónde estamos, ¿no? En la actualidad, siglo XXI, con los recursos que tenemos, cómo se trabaja con una persona, cómo se interviene a nivel psicológico con una persona adicta o con adicción, como queráis. ¿Cómo hacemos cuando llega una persona que tiene problemas, ¿no? Primero evaluamos, Marta, lo principal es evaluar, es ver, es saber qué pasa, por qué vienes, qué te preocupa, qué te motiva, cuáles son tus síntomas. Exploramos cuáles son tus emociones, cuáles son tus comportamientos, cuáles son tus percepciones de la vida, cuál ha sido tu vivencia, qué ha podido pasar para que desencadenes una adicción. ¿Qué
¿qué gratificaciones secundarias hay de ese consumo? ¿A qué te refieres con gratificaciones secundarias, Nieves? ¿Para qué lo utilizas? ¿Vale? ¿Para qué te viene bien consumir? ¿Cuáles son los efectos positivos? Porque claro, cuando alguien viene para tratarse es porque ya no quiere continuar, pero no podemos perder de vista y cerrar los ojos a que el consumo tiene efectos positivos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de positivo? Porque ahí veremos cuáles son las posibilidades de recaer o cuáles son las posibilidades de que no te permita dejarlo. Exploraremos a nivel social, exploraremos a nivel familiar, trabajamos con las familias, si quieren también. Si quiere la persona que viene a tratarse y si quiere la familia venir a colaborar. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Yo cuando leo en algún nutricionista, ¿no? Que póngame una dieta, ¿qué es lo que no tengo que comer? ¿Qué es lo que sí que tengo que comer? Y no te dicen nunca, pues deja de comer tomates o deja de comer donuts. Al final no es cuestión de adelgazar, al final es cuestión de unos hábitos. Pues es que esto, yo siempre digo, nosotros igual, es que esto es así, esto es un estilo de vida, y de eso primero tenemos que evaluar y tenemos que aprender. No todas las personas son iguales, ni todos tenemos que salir igual. Y para dejar de consumir drogas no tenemos que ser perfectitos. No es eso. Por eso cada persona es diferente, cada persona es un mundo, pero primero hacemos una evaluación para poder diagnosticar científicamente y poder tratar. Yo creo primero, así por sistematizar lo que ha dicho Nieves, se evalúa el propio problema de la adicción, del consumo de sustancia. Hay que hacer el diagnóstico de qué sustancias se consumen, si es más de una, porque es muy raro luego realmente en la práctica de los centros de tratamiento y con los pacientes que haya pacientes que consuman una única sustancia. Generalmente son policonsumidores, es decir, hay una sustancia. Luego, dentro de ese policonsumo de más de una sustancia, hay que ver si las sustancias que consume todas alcanzan el criterio de adicción, porque puede haber adicciones combinadas, cocaína más heroína, cocaína más cannabis, o hay una sustancia que da pie a un diagnóstico de adicción y otros consumos que aún no llegan a ser como tal diagnosticables como adicciones, pero están ahí y también hay que controlarlos porque muchas veces trabajar y eliminar el consumo de la sustancia que aparece diagnosticada como la que genera la adicción, pero no eliminar los otros, hace que los otros muchas veces sea también motivo de recaída para la vuelta, porque sigues estando en un mundo de consumo, de compra, de tal, y también tienen que ver. Muy interesante. Y bueno, yo me preguntaba un poco si nos podéis contar algunos casos, algunas anécdotas, algunas situaciones que hayáis vivido en este mundo de las adicciones que puedan resultarnos entretenidas, interesantes de escuchar, incluso bonitas, si es que las hay. A ver, yo más que de los pacientes hablaría y eso sí, seguro que también he estado mucho al pie del terreno, casi como de lo que vivimos los profesionales cuando trabajamos con estos pacientes, ¿no? Con adicciones. Bueno, yo creo que al principio, que todos empezamos en algún momento cuando era todo desconocido en el tema de las adicciones y cómo abordarlas, y en los centros de tratamiento nos las han pegado con queso todos, porque eso que decía antes, creo que has sido tú, Nieves, el adicto siempre es una persona que aun teniendo ya claro que tiene un problema, que no lo puede resolver, que además ya no hace más que generar consecuencias negativas y hasta el efecto positivo del consumo se queda en cuarto lugar, siempre es alguien que se va a mover en la ambivalencia de tengo que dejarlo, estoy haciendo un tratamiento, pero esto me llama, y siempre aparece la tendencia a volver a querer consumir, ¿no? Yo fíjate que lo que comentaría es que a veces llegan a nosotros como si fuéramos brujos y magos, como si fuéramos los actores principales de la vida de otro. Y no. Cuando tú vas a un tratamiento, tú tienes que actuar y tú te tienes que implicar. Y tú no puedes ir oye, que me quiero curar. Y yo saco la bola y digo, pues mira, tú creo que no, aquí es una colaboración y el que lo va a hacer es el propio paciente. Y si se va a recuperar es por sus medios y es porque él lo va a hacer bien. Y nosotros somos meros guías, bastones, ayudas, preguntones que vamos explorando y vamos ayudándole a hacerlo solo.
Pero que se sepa que el trabajo es de uno mismo y que al final el que va a salir es el paciente, ¿no? Pero es verdad que a veces, pues, bueno, te traigo a mi hijo porque necesita, no, te traes a tu hijo, pero aquí que tiene que trabajar es tu hijo. Claro que sí. Al hilo de eso, a mí me parecería interesante saber, dar a conocer que los tratamientos de adicciones no duran poco tiempo, porque hay quien hace promesas mágicas, que además es un modelo un poco importado de Estados Unidos, que son tratamientos por módulos, 2 semanas, 2 semanas, otros 2, y a los 3 meses, alta. Yo creo que eso no funciona. Primero porque, como decía Nieves, cada persona hace sus procesos y parte además de unas condiciones de mayor o menor dificultad para acabar el proceso terapéutico. Y segundo porque ya lo tenemos bastante tasado. Yo siempre digo, es una estimación muy a ojo, pero cualquier tratamiento de adicción que no dure entre 1 o 2 años no es un tratamiento de adicción. Porque independientemente de que el tratamiento sea muy intensivo en las primeras fases y después se vayan distanciando las citas, se vayan distanciando los controles toxicológicos, el proceso dura tiempo. Y eso también es interesante que se sepa porque en esa banalización de consumir cosas y pues a lo mejor tengo un problema con tal sustancia, con la otra, siempre hay que pensar que dejarlo, como estamos diciendo, es muy difícil y lleva mucho tiempo. A mí, Marta, uno de los casos así más llamativos que me han comentado es que había un empresario en una localidad, una capital de provincia del Mediterráneo, que era constructor, era un hombre con dinero, ¿no? Y era consumidor de cocaína. Bueno, debido a la presión de grupo de su familia, pues él dijo que se había puesto en tratamiento y sí, que ya no consumía. Y bueno, resulta que es que era calvo y empezó a implantarse pelo. Sobornó a alguien de la clínica que le implantaba el pelo y era curioso que en cada matita de pelo que le ponían iba cocaína. ¡Ay, wow! ¡Qué barbaridad! O sea, la capacidad de engaño que tiene, la habilidad que tiene es llamativa. Y bueno, eso ha ocurrido, ¿sabes? ¡Qué cosa! Qué cosa, sí. Y un poco aprovechando que estás comentando ahora tú, Emilio, me preguntaba, desde tu especialización, más desde la psicología básica, ¿hacia dónde tiende la investigación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos, ¿no? Con respecto a, bueno, el avance me imagino que es impresionante, pero ¿dónde te ubicas tú? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Pues la verdad, hay muchísimo conocimiento de los efectos que tienen las drogas en el cerebro. Se han incorporado tecnologías, como he dicho, por ejemplo, de neuroimagen. Hay tecnologías de genética molecular, metabolómica, proteómica, se conoce muchísimo, pero hay por encima de todo un factor importante, que es que la voluntad, como están comentando aquí Nieves y Alicia, de que el paciente quiera ponerse en tratamiento y lo siga. O sea que sí, conocemos mucho, pero el paciente es libre de ir o no ir. No puedes obligar a la persona a tomar este medicamento o tomar el otro. Y además está súper demostrado que en el tratamiento de las adicciones hay que tener un abordaje también multifacético. Es muy importante el abordaje psicológico. Aunque tenemos algunos fármacos que ayudan, pues no, desde luego el fármaco como mucho estabiliza un poco al paciente en situaciones en las que hay ansiedad, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego lo esencial es un tratamiento psicológico, porque es que ya hemos dicho que es que hay que deshabituar a esa persona. Tiene que desaprender esa conducta adictiva que tenía, y ahí es la terapia psicológica la que sirve. Así que sí, se conoce mucho, cada vez más se conocen algunos factores, pues por ejemplo, hay una proteína que se llama delta FOSB, que es la que se sabe que está más elevada en aquellos pacientes, por así decirlo, que han cruzado esa línea roja, que han pasado a la fase adictiva y que ya no pueden controlar. Si con el tiempo a lo mejor conseguimos que esa proteína no se sintetice, puede ayudarse a favorecer que esa persona permanezca más tiempo abstinente, pues es verdad. Pero por encima de todo es muy importante la estimulación que hay condicionada, como sabemos, con las situaciones en las que se han consumido las drogas, y desde luego hoy por hoy los tratamientos más efectivos son
aquellos que combinan una terapia farmacológica al principio y sobre todo después una terapia psicológica de mantenimiento. Y a mí me parece que esto que estamos haciendo y el proporcionar información científica contrastada a la sociedad, pues hace muchísimo. O sea, es lo esencial. O sea, que lo ideal sería, por así decirlo, informar a la sociedad de que hay tratamiento para tratar las adicciones, hay tratamientos, que muchísimos son efectivos y que, desde luego, por encima de todo, pues la persona tiene que estar informada y que no se banalice el consumo de drogas, que la verdad que destroza muchas vidas y el entorno también. Y en ese sentido quería comentar ya por último, Marta, que, por ejemplo, con el caso del cannabis, pues el cannabis es una sustancia que no mata, pero sí destroza, por así decirlo, el transcurso vital de muchos jóvenes. Pues yo qué sé, Marta, pues podemos encontrar a fulanito de tal, que es de una familia integrada, que sus padres son buenos profesionales, que ha ido a buenos colegios, etcétera, y él podía tener una proyección profesional pues mucho más grande de la que tiene, porque al final es, sin despreciar a nadie, pues lo mismo está pues trabajando en una papelería como el señor que lleva los paquetitos a gente que se lo encarga. Pues es una profesión, digamos, no especializada, y sin embargo ha tenido medios para tener una profesión más especializada. Y así, lamentablemente, pues hay muchos jóvenes que podían tener otra proyección y han, entre comillas, pues eso, destrozado su proyección profesional y vital simplemente por empezar a consumir cannabis, ¿no? Yo creo que todo este tipo de cosas la gente es bueno que lo sepa. Sí. Gracias, Emilio. Os voy a lanzar una pregunta así que va en la mesa por si alguien la quiere recoger. A bocajar. Sí, al hilo un poco de lo que comentaba Emilio, ¿no? ¿Legalización de las drogas, sí o no? Con todo vuestro expertise, con todo vuestro conocimiento. Puede haber opiniones diferentes en esta mesa, desde luego, caben. Yo a priori diría Venga, no. Alicia. Yo ya estoy moviendo la cabeza de izquierda a derecha. No, estamos como el perrito ese de los coches, ¿no? No. A ver, hay una serie de principios y eso funciona en prevención, se evalúa además en las encuestas dirigidas a población escolar. Empiezo solo con ese elemento. La accesibilidad y la disponibilidad de una sustancia multiplica el consumo y además hace culturalmente tolerable que se consuma aquello. La prueba más clara la tenemos con el alcohol y el tabaco. En las encuestas de consumo a nivel de población general adulta y de jóvenes son siempre las dos primeras sustancias. Será por algo. O sea, en este país el alcohol se puede comprar en cualquier sitio, tenemos miles de establecimientos y culturalmente está integrado. Y no son menos nocivas que otras. Claro. Que parece como que son las suaves. Ahora doy Cuidado. un dato, sí. Y el tema del tabaco pasa lo mismo. Lo tenemos disponible. Bueno, se han tomado medidas de encarecimiento, de limitación de que no lo puedan comprar menores, pero la cercanía, la disponibilidad, el poder comprarlo hace que eso se convierta en algo que se percibe culturalmente tolerable y se consuma más. Eso pasaría con cualquier otra sustancia a la medida en que se legalice. Es decir, si ya está disponible, se puede comprar, va seguramente a incrementar el consumo, con toda seguridad. Yo casi además la pregunta, y luego estamos hablando, los daños que generan esas sustancias de las que se habla, básicamente hablamos de cannabis, de legalizarla, estamos viendo, y él lo ha contado y lo estamos viendo en la clínica también, porque hay pacientes que vienen solo a tratamiento ya de la adicción al cannabis. Mujeres cada vez más, porque antes eran hombres, básicamente los que venían a tratamiento porque llevan 20, 30 años consumiendo y tienen ya problemas serios con el consumo de cannabis y una adicción al cannabis montada. Pero yo casi la pregunta la haría al revés. ¿Por qué se habla de legalizar? ¿Cuáles son los argumentos? Porque yo hasta hoy solo oigo decir para acabar con las mafias del tráfico ilegal. Ya, pero háblame de la persona, háblame de las consecuencias que tendría, háblame a nivel social si eso provocaría una extensión de consumidores de cannabis a los que luego les pueden aparecer todos estos efectos secundarios. Hay demostrado, y seguro que tú sabes más, Emilio, una correlación clara entre consumo de cannabis de mucho tiempo y la posibilidad, que también tiene que ver con que exista o no la predisposición, y esa no es medible, es una ruleta rusa, pero de que surjan trastornos psicóticos asociados al consumo de cannabis. Eso está más que demostrado. O sea, no es una sustancia tan inocua. Hay formas de consumo diferenciadas, pero la mayoría, los porros, se mezcla con tabaco. O sea, estamos hablando de que es cannabis más tabaco. Luego también está el tabaco en juego y se genera adicción al tabaco.
yo creo que se frivoliza, que forma parte de posiciones, hablando de cannabis, casi más ideológicas que de otro tipo, pero como nosotros en el tema de drogas, y los que llevamos tantos años hemos dicho muchas veces, los experimentos con gaseosa, porque si esto va a provocar que muchos más jóvenes, adolescentes y de forma masiva o más extendida se consuma mucho cannabis, que ya se consume mucho, pues seguramente genere un problema a muchas personas, y vamos a mirar a las personas a las que puede provocarles esos problemas. Yo creo que claramente no. Nieves. Claro, si es que, a ver, nosotros al estar trabajando con ello tantísimo tiempo, sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Y el hecho de que mimeticemos y creamos que lo legal no es peligroso, es un error. O sea, que algo sea legal no quiere decir que sea inocuo. Cuidadito. Uh-huh. Es que vemos unos destrozos increíbles, ¿eh? El dato que se me ha escapado de antes. En el año, porque se procesan los datos con casi 2 años hacia atrás, porque esto que se reúnen todos los datos se lleva un tiempo, ¿no? Hay un indicador que es admisiones a tratamiento en todos los centros de tratamiento de drogas a nivel nacional, y este dato no es actual porque, ya digo, tiene que pasar hasta que se recopila todo. Hace año, no sé si es del año pasado o del anterior, las admisiones de personas totales a tratamiento en la red asistencial de atención a drogodependencias de España fueron 50 y tantas mil en un año. De esas 50 y tantas mil, 20.000 son problemas de adicción al alcohol, que además parece como que nunca está ahí. Muchas veces en las estadísticas de las sustancias del alcohol, unas veces aparece, otras no, está ahí como escondido, como que no se quisiera. Y claro, si miras los otros, dicen hasta los textos de quien procesa estos datos en las instituciones, la principal sustancia que genera demanda de tratamiento es, bueno, alcohol y tabaco, se suelen dejar como para otra parte, ¿no? Porque se divide entre las legales o las ilegales, y eso también es una distorsión, ¿no? Pues cannabis, cocaína es la primera de las ilegales. Cannabis, que últimamente le está empezando a rebasar el tema de los hipnosedantes, que sabéis que es un problema serio también, y el consumo va cada vez creciendo hacia arriba. Y luego ya alcohol y tabaco no sé cuánto, pero no, es que alcohol y tabaco son los primeros. Y el alcohol, de esos 50.000 y de toda la lista que puede generar demandas de tratamiento por adicción a sustancias, es la primera, con 20.000 casos de esos 50 que han demandado tratamiento. Luego están los que no demandan, o sea, porque siguen consumiendo. Pero ese es un dato... Bueno, es que casi es la mitad, ¿no? De 50.000, claro. 20.000, casi es la mitad. Sí. Yo, Marta, como has dicho tú al principio, es que las drogas legales no son inocuas, tal y como ha resaltado también Nieves. El alcohol está implicado en muchísimos fenómenos de nuestra sociedad, por poner un ejemplo. Lamentablemente ahora viene el verano y es posible que haya personas que se ahoguen, ¿no? Pues muchos de los ahogados, perdón si digo esto, pero han consumido alcohol. Pues a veces que hay personas que están trabajando en un edificio y se caen, pues muchos de los accidentes de trabajo que hay, pues es porque han consumido alcohol. O sea que es, vamos, absolutamente penetrante en nuestra sociedad el alcohol. No estamos hablando solo, digamos, de la adicción en sí, sino todas las consecuencias que lleva el hecho de consumir alcohol. O sea, son con diferencia las 2 drogas, el alcohol y el tabaco, más peligrosas en lo que hace referencia a daños en la sociedad, eso, pero con muchísima diferencia. Entonces ya solo por esa razón, pues evidentemente no procede legalizarlo. Y luego, pues lo que estamos comentando, o sea, los efectos adversos que tiene el cannabis son bien conocidos y no se habla de ellos. Y uno de los principales es lo que acaba de decir Alicia, la probabilidad de que aumente en el porcentaje de personas con psicosis, quiere decir esquizofrenia, en la sociedad, está súper demostrada. Es algo, un dato absolutamente constante, ¿no? Y hay bastantes estudios hechos al respecto. Entonces, claro, me preguntas, Marta, y digo, bueno, con los conocimientos que tenemos, ¿cómo voy a querer yo eso para la sociedad futura? Para mis hijos, mis nietos si los tengo, mis sobrinos. ¿Cómo voy a probar yo eso sabiendo que si hay disponibilidad, evidentemente el consumo va a aumentar? Ya de por sí está banalizado el consumo de cannabis, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? No, es imposible. O sea, mi responsabilidad como profesional de este campo es decirle a la sociedad, si me lo preguntan, como me lo preguntas tú, Marta, es decir, no.
es mejor mantener la situación que tenemos. Y ya de por sí la que tenemos con 2 drogas legales que hacen tantísimo daño a la sociedad, en accidentes, en todo tipo de fenómenos sociales como estamos comentando, pues evidentemente no. Y luego hay que añadir otro factor, que es que ahora mismo hay un mercado cada vez creciente de drogas sintéticas que tienen un poder adictivo inmenso, porque ahora ya, en el caso del cannabis, ¿no? Pues ocurre que hay plantas, las plantas que se llaman cannabis sativa, son plantas transgénicas que tienen un porcentaje de tetrahidrocannabinol, que es la principal sustancia psicoactiva, el famoso THC, que es un porcentaje muchísimo mayor del que había en las plantas naturales antes. Y además le han quitado un componente protector que es el cannabidiol, o sea, el CBD. Entonces, ese cannabis de las plantas transgénicas es muchísimo más adictivo. Pero luego hay cannabinoides sintéticos que sintetizan puramente en el laboratorio, que son hasta 800 veces más potentes que el THC. Entonces, claro, se dan cada vez más casos de situaciones francamente difíciles desde el punto de vista de la salud mental en la gente joven que consume. ¿Cómo vas a decir que sí a eso? Es imposible, sería uno irresponsable. Se lo han dicho las compañeras, estás trabajando en este ámbito, en mi caso desde la investigación básica, conozco perfectamente esta problemática, he participado en proyectos europeos precisamente sobre este tipo de asuntos. A mí me preguntas, pues yo voy a decir, pues no, ¿cómo voy a querer yo para tus hijos, Marta, y para tus nietos en el futuro que se legalicen esas sustancias? Sería una irresponsabilidad. Así que, desde luego, yo lo tengo clarísimo también. Un poco al hilo de lo que comentas, o sea, me está dando la sensación que de las únicas sustancias que están legalizadas, que son el alcohol y el tabaco, la información que tenemos es que no va muy bien esto, ¿no? O sea, que el experimento que tenemos como a pie de campo de lo que se está legalizado, pues parece que los datos no van en la buena dirección, ¿no? Y hay otras que no es que estén legalizadas, sino, como decía Emilio, o sea, es que no están ilegalizadas. Esta sustancia de la que está hablando, el HHC, que se compra por internet, que se vapea, esa da una sensación de que no pasa nada. ¿Pero cómo? Pero si lo puedo comprar, ¿cómo va a ser malo? ¿Es legal? Es eso. O sea, vienen a tratamiento porque están consumiendo unas dosis de cannabis ingentes y con la sensación de que se puede porque no es ilegal. No es que sea legal, es que no es ilegal. Ya. Está ahí en ese limbo. Entonces, ¿no? Yo me creo que no es tan mal. ¿Cómo va a ser tan malo? Claro. Si lo compro por internet. Claro. Un poco al hilo de también lo que comentaba Emilio al principio, ¿no? O sea, esto es un fenómeno que se aprende. Y el aprendizaje lo aprendemos por modelos, quiero decir, no de repente se te ocurre consumir, ¿no? Al final estás viendo y, como decía Alicia, cuanto más extendido esté ese consumo y más accesible y más fácil, más verás y por lo tanto más fácil será que aprendas a que tú repliques los mismos comportamientos. El factor de riesgo que está implicado es la percepción de riesgo. Y si ves que algo lo hace la mayoría de la gente, si además no hay una sanción social o cultural, la percepción de riesgo baja. Y es un factor que, si baja la percepción de riesgo, te aproxima mucho más a empezar a consumir una sustancia. Pues, chicos, llevamos un buen rato hablando de esto. Se acerca nuestro final, si os parece. A mí sí que me gustaría solo lanzar esta pregunta al final, ¿no? Y es, bueno, pues preguntaros si puede ser en poquito tiempo cada uno, ¿no? Como para finalizar. Que nos expliquéis a todos, los que os estamos escuchando, por qué creéis que es importante estudiar, seguir trabajando en temas de adicción con sustancia, en este caso, que es la mesa, qué aporta a la sociedad, no a las personas que tienen problemas sino vamos a quedarnos con las personas que no tienen problemas aparentemente con ningún tipo de consumo, pero ¿por qué tenemos que seguir invirtiendo en esto y por qué tenemos que seguir estudiando? Si os parece, cada uno un minutín para terminar. Yo creo que para ampliar la información, que muchas veces no se tiene, la que se tiene no es objetiva, como decía antes Emilio, para prevenir, y creo que hay que hacer un llamamiento al volver a impulsar el tema de la prevención. Es un tema que se ha ido quedando un poco relegado, ha bajado de intensidad y en este país se aplican ahora menos programas de prevención que no son charlas, que también ese punto, bueno, daría para otro podcast el tema de la prevención, porque dar una charla, la información no cambia conductas, no genera actitudes, lo sabemos como psicólogos,
Los programas que son eficaces son los que se llaman multicomponentes, que tienen una duración determinada, que dan herramientas y entrenan competencias en los chavales para fortalecer los factores de protección, pero hace tiempo que se lleva como aparcando. Lo voy a decir a las claras. Yo creo que como políticamente no es rentable, porque la prevención no es tangible, el resultado, y si apareces a largo plazo, y a lo mejor yo ya no estoy en el puesto que tengo hoy, se ha ido dejando de hacer prevención. Hay que volver a impulsar la prevención. Porque va a redundar en todos, ¿verdad? Claro, sobre todo porque va a eliminar ese porcentaje de chavales que sin recibir ningún programa de prevención serán más los que tengan la posibilidad de empezar a consumir, y otra parte de esos los que acaben teniendo problemas con las sustancias. Y luego en la parte de tratamiento yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que tener las aportaciones de los estudiosos en el tema de la psicobiología, aunque tenemos ya cosas bastante claras a día de hoy, trabajar con los enfoques que realmente han demostrado que son con evidencia científica que dan resultados, porque también, bueno, pues hay una cartera muy amplia de formas de intervenir desde la psicología. Muy bonitas. Son muy bonitas. Pero no todas han demostrado que son las que dan resultados en este problema del tema de las adicciones. Muchas gracias, Alicia. Nieves, ¿por qué es importante que la sociedad invierta en esto y cómo les redunda a ellos? Pues es que estamos hablando de salud, y estamos hablando de salud mental. Estamos en un momento en el que hablamos mucho de eso, de la salud mental, de cuidarnos, y no es tan simple ni tan sencillo como dejarlo ahí, ¿no? Todos somos agentes de cambio, pero nosotros además sabemos cómo hacerlo, ¿no? Esto no consiste en dar un consejo, esto no consiste en decir, venga, haz estas 4 cosas, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas profesionalmente, y para eso hay que gastar dinero, ¿vale? Y para eso nos tenemos que implicar todos, y hay que dar valor a la profesionalidad. Pues muchas gracias, Nieves. Y para concluir, Emilio. Pues desde mi punto de vista hay estudios, o sea, hay que seguir investigando, por supuesto, y seguir estudiando. Hay estudios que demuestran que por cada euro que inviertes en la investigación sobre adicciones y en general sobre otras patologías, a la larga ahorras 7 euros. Porque la verdad es que cuesta dinero a la sociedad. Bueno, está legalizado el alcohol. Bueno, pues tomamos alcohol, pero luego cuando te haces adicto, cuando te tienes que poner en tratamiento, pues te cubre todos los gastos de la seguridad social. Y con el tabaco lo mismo, etcétera, ¿no? O sea, que es que eso supone realmente un coste grande a la sociedad. Has empezado a consumir cocaína sin control, has empezado a desarrollar cuadros psicóticos, tienes un trastorno bipolar, ya no puedes dejarlo, y al final eres un paciente al que realmente hay que tratarte durante toda la vida, igual que cuando tienes hipertensión arterial o diabetes. Entonces, claro, la sociedad tiene que darse cuenta de que en el caso de los pacientes adictos a una sustancia hay que mantenerlos muchísimas veces en tratamiento, porque lo acaban de decir Alicia y Nieves, o sea, los 2 años como mínimo, pero hay veces que recaen y vuelven otra vez a los centros de atención de Alicia y de Nieves, pero al cabo de un tiempo vuelven a recaer. O sea, al final es una patología crónica recidivante muchas veces. Desde el campo de la investigación básica, la verdad, sabemos bastante y muchísimas veces no se puede llevar a efecto. Conocemos los mecanismos porque las casas comerciales que tienen que hacerlo, que son las casas farmacéuticas, no les interesa invertir en ello, hay que decirlo así, porque obviamente hay que también reconocerlo. Algunos de los medicamentos que hay que son efectivos, estoy hablando por ejemplo de la metadona, pues ha sido llevado a cabo por casas comerciales, es decir, empresas privadas que han invertido su dinero, porque son empresas privadas, en conseguir esos fármacos. Igual que cualquier otro, igual que si tomamos algún jarabe para el estómago, ¿no? Es beneficioso, pero ahí las empresas han, por así decirlo, arriesgado su dinero para tener esos fármacos. Y entonces, generalmente, a grandes rasgos os digo que para conseguir una molécula nueva que pueda ponerse en el mercado, se tardan 15 años. Y la empresa farmacéutica suele gastar 1.500 millones de euros, que no es baladí en absoluto. Y os pongo un ejemplito. Cuando se ha investigado sobre el cannabis
se vio que el THC y otros componentes eran buenos para reducir la grasa corporal. Entonces, claro, se quiso comercializar un producto no pensando ya solo en ayudar a las personas adictas, sino precisamente en ayudar a esas personas que querían adelgazar. Y en los ensayos clínicos, en unos pacientes de Inglaterra, pues aparecieron, por así decirlo, algunos fallos cardíacos, algunos problemas cardíacos, y entonces las autoridades retiraron completamente del mercado ese producto. Claro, esa empresa se gastó 1.500 millones de euros. Entonces, claro, pues hay veces que no quieren arriesgar en, digamos, poner en el mercado esas moléculas. Se sabe en investigación básica que puede funcionar, pero las casas comerciales no quieren arriesgar porque es mucho dinero. Entonces, ese tipo de problemas también se dan. En ese sentido, pues quiero insistir en que es necesario seguir investigando, aunque solo sea por conocer los mecanismos de acción, y cuando las casas comerciales puedan, pues fabricar nuevas moléculas, porque cada vez se están fabricando moléculas, ¿no? Así que solo por razones económicas para la sociedad sería interesante investigar, porque la adicción es una patología crónica y recidivante. Y al hilo de lo que comentas, la importancia de la investigación, yo me atrevería a decir, y qué importancia también la transferencia, ¿no? La información a los demás, que es un poco el sentido de este podcast y el sentido de esta mesa también, ¿no? Sí. Con profesionales de la talla de los que tenemos aquí, en un lenguaje asequible para todos, pues tratar de decir a la gente que no tiene ningún interés, como es lógico, en leerse artículos científicos, pero sí desde otra plataforma, lo importante que es saber primero para luego, bueno, pues a partir de esa información generar sus propias opiniones, ¿no? Pues con esto me voy a despedir, si os parece bien, agradeciéndoos enormemente primero vuestra presencia y segundo vuestra colaboración, vuestro conocimiento actualizado a pie de calle, bueno, porque ha sido un verdadero placer y un honor teneros aquí. Aprovecho también para despedir a las personas que han visto este episodio. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido, sobre todo tanto como lo he hecho yo. Muchas gracias por estar ahí. Y si me permitís, acabo con una frase de un psicólogo famoso, de Albert Bandura, que bueno, la he cogido antes de empezar de empezar este episodio, pero que creo que puede encajar, ¿no? Y dice: la psicología no puede decir a la gente cómo deberían vivir sus vidas. Sin embargo, puede proporcionarles significado para un cambio personal y social efectivo. Pues con esto me despido. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a ti, Marta. Muchas gracias. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.